Hola, bienvenidas, bienvenidos a la octava sesión de nuestro curso. Empezamos hoy una sucesión de sesiones, de clases, donde vamos a trabajar sobre la unidad 3 de nuestro programa, que tiene por título Tradiciones, abordajes y tópicos del análisis cultural latinoamericano en clave sociológica. Nos vamos a dedicar durante la sedilla de estas tres sesiones a cuestiones referidas a la cultura. Ya pasamos por las cuestiones del desarrollo y de la ruralidad, esos territorios teóricos, analíticos, empíricos, que abordamos, que exploramos con la guía de José, y ahora es el momento de trabajar sobre estas otro tipo de cuestiones, otra gran corriente de pensamiento y de trabajo dentro de la sociología latinoamericana, que son las cuestiones que tienen que ver con la cultura. El tema de nuestra clase de hoy es sociología de la cultura o estudios culturales. El debate sobre lo latinoamericano en los estudios culturales latinoamericanos y la disputa por el concepto de cultura. Esta idea de la disputa por el concepto de cultura es de alguna manera una forma de sintetizar todos unos debates alrededor no solo del concepto de cultura, no solo de cómo podemos conceptualizar o qué entendemos por cultura en los análisis latinoamericanos, sino también y sobre todo cómo podemos conocerla, cuáles son los modos de conocerla y de qué manera o si requiere una mirada específica desde Latinoamérica o sobre Latinoamérica, que son algunas de las cuestiones que desarrollaremos en la clase. Como van a observar en el encabezado de la clase en el aula, pero lo están viendo también en pantalla, las lecturas clave, es decir, las imprescindibles para esta semana son los textos de Miñolo, las humanidades y los estudios culturales, proyectos intelectuales y exigencias institucionales, y el texto de Restrepo, estudios culturales en América Latina. Son dos textos cortos, pero abigarrados en conceptos, en ideas, y también en datos para explorar. Siempre de algún modo recomiendo, ¿sí?, que este tipo de textos introductorios o panorámicos, que es la mejor manera de definirlo, hay que leerlos con papel en mano y Google también a mano, ¿sí? Para buscar las referencias, para conocer a los autores, para hacer ese tipo de investigación que enriquece la propia lectura del texto e incluso la lectura el trabajo sobre esta intervención que voy a hacer hoy. Luego también el plan de trabajo dispone dos lecturas más, que como ustedes saben son tan importantes como las primeras, ¿sí? Pero que, dada la organización de nuestro curso, y dado que estos son cursos que van rápido, digamos, y que se resuelven en 12, 13 semanas, nuestra idea siempre es distinguirles dentro de la propuesta de lectura aquello que es clave para seguir el día a día del curso y aquello que puede esperar, ¿sí?, su lectura puede ser diferida, ¿sí?, al momento de trabajar para la evaluación final. Estos dos textos que también están dispuestos para hoy son el texto de Daniel Mato, Estudios y otras prácticas latinoamericanas en cultura y poder, crítica de la idea de estudios culturales latinoamericanos y propuestas para la visibilización de un campo más amplio, transdisciplinario, crítico y contextualmente referido. Digamos que Mato casi en título nos dice todo lo que va a tratar en el artículo, y el texto de Ríos, los estudios culturales y el estudio de la cultura en América Latina. También un texto panorámico de muchísima riqueza. Mientras quizás los textos de Miñolo y Mato son textos críticos, los textos de Restrepo y Ríos son textos panorámicos sobre lo que vamos a hacer hoy, que es lo que me interesa hacer en esta intervención de hoy, que es situar los elementos y los contextos de los debates y las discusiones que vamos a abordar. Como ustedes vieron en la propuesta del plan de trabajo para esta unidad, lo que me propongo primero es brindarles un panorama del debate sobre la cuestión cultural, que en rigor no es sobre la cuestión cultural, así como recién les aclaraba para esta idea del debate sobre el concepto de cultura. En rigor es un debate sobre los modos de abordaje de la cuestión cultural en América Latina, sobre las perspectivas que debemos utilizar o que se pueden utilizar para ese abordaje, e incluso sobre las temáticas que van dentro, digamos, de lo que entendemos como cuestión cultural. Eh, es claro, y esto hay que aclararlo de entrada, sobre todo cuando hablamos del debate sobre lo cultural en América Latina, que este es un debate, un diálogo que excede por mucho a lo estrictamente sociológico. Eh, si bien la sociología y su perspectiva disciplinar se instauran como una suerte de clave en este debate, no es
ni por poco, ni por mucho, la única disciplina ni el único campo disciplinar que tiene algo que decir, que tiene presencia en el debate. Van a ver ustedes que a lo largo del debate que vamos a conocer de forma panorámica en la intervención y con los textos de hoy, y luego en los actores y los tópicos que vamos a ir indagando en las próximas 2 sesiones, ustedes lo que van a ver es que este debate sobre los modos en que debe ser construida y abordada la cuestión cultural en América Latina, tiene la participación de al menos los estudios del arte, los estudios de la comunicación, los estudios literarios, la antropología social, todas esas campos disciplinares, y me estoy olvidando de algunos otros también, de algún modo aportarán actores, aportarán temas, aportarán énfasis, ¿sí? Que al participar de esta discusión que atraviesa, yo diría, los últimos 30 o 40 años, al menos, digamos, desde la década de 1980, atraviesa y se mantiene y se desarrolla de manera continua y sostenida en el concierto de las ciencias sociales latinoamericanas. El análisis de la cultura es una de las claves del desarrollo y del crecimiento de la sociología en América Latina. Además, como decíamos, es un campo donde la sociología estableció nodos, puentes y redes con otros desarrollos disciplinares. Y de alguna manera, al hacerlo, volvió más porosas sus propias fronteras disciplinares. Y esto, en el contexto contemporáneo, siempre es bueno. En este escenario hay una discusión que ha atravesado y a la vez ha trascendido a la sociología, como decíamos, pero que ha atravesado todo el campo y que podría manifestarse de la siguiente manera. ¿Existe algo llamado estudios culturales latinoamericanos? ¿Esa etiqueta da cuenta de una perspectiva, de un enfoque, de una escuela que tiene sus características, sus reglas, sus improntas propias? ¿Es pertinente pensar que los estudios culturales latinoamericanos constituyen específicamente una corriente académica de análisis, de interpretación, y que de esta manera conforman una escuela específica, propia? ¿A qué llamamos con ese nombre? Si en una primera revisión de los tipos de estudios que se colocan bajo esa etiqueta, lo que encontramos es que son fundamentalmente interdisciplinares. ¿Por qué varias de sus figuras prominentes los ubican como preponderantemente sociológicos? Vale decir que también están quienes hacen lo mismo de la antropología o desde el campo de los estudios de la comunicación, ¿no? Pero para los que a nosotros nos interesan, y varios de los que vamos a leer en las próximas clases, el sesgo sociológico es fuerte, es alto. Y el sesgo sociológico está dado también en esa preocupación central para todos los estudios culturales latinoamericanos, que es la de vincular cultura y poder. En este sentido, ¿qué llevaría a un estudioso del pensamiento, de la cultura, de la literatura, de la producción simbólica latinoamericana a quererse ubicar o a querer ubicar su producción específicamente en el campo crítico y de por sí problemático, como ya empezamos a ver, de los estudios culturales latinoamericanos? Y una última pregunta: ¿se relacionan esos estudios culturales definidos geográfica y políticamente en el sur de América, se relacionan con esa otra etiqueta, esa otra corriente que son los estudios culturales nacidos en dos de los centros intelectuales hegemónicos y centrales, como son Inglaterra y Estados Unidos? ¿Qué relación hay entre nuestros estudios culturales y la escuela de Birmingham? O ese desarrollo hecho a partir de la recepción de Birmingham en Estados Unidos, que conocemos bajo el nombre de estudios culturales norteamericanos. Los estudios culturales hegemónicos, centrales, o nacidos en los contextos centrales y hegemónicos, han sido, y en especial los británicos, en especial la escuela de Birmingham, con esas figuras señeras como Stuart Hall, o Raymond Williams, o Hogarth, o Edward T. Thompson. Bueno, esas figuras que seguramente a muchos de ustedes al escucharlas ya les suenan, ya les resuenan. Pero decíamos, los estudios culturales británicos han sido recepcionados de manera sobresaliente en los países de nuestra región. Aunque siempre bajo el aura o la tela de juicio de una serie de cuestionamientos relacionados
específicamente con la especificidad latinoamericana y las características de nuestras respectivas realidades nacionales. ¿Es posible trasbordar aquello que fue pensado para la clase, para interpretar los devenires históricos de la clase obrera inglesa o de la clase obrera veteroeuropea? ¿Es posible transformarlo en una herramienta de abordaje de la cultura latinoamericana? Asimismo, entre los latinoamericanos y los latinoamericanistas también, porque este es otro debate que vamos a ver, ¿sí? Los latinoamericanos, la cultura latinoamericana, y vamos a ver que mucho de ese debate y el debate sobre los estudios culturales latinoamericanos está dado también desde los centros hegemónicos, muchas veces por latinoamericanos adscritos en universidades norteamericanas, es decir, por latinoamericanistas, no por estudiosos latinoamericanos. Bueno, diríamos que entre los latinoamericanos nunca se ha perdido de vista que mucho antes de la adopción de una terminología que definiera un campo de estudios como estudios culturales latinoamericanos, ya existía en nuestra región una tradición nutridísima, una tradición ensayística que estaba marcada por la discusión de temas asociados a identidad nacional, identidad étnica, papel de los intelectuales en la sociedad, relación entre política y cultura, cuestiones asociadas a las oposiciones de nacional versus continental o nacional versus mundial, lo que hoy diríamos local versus regional o local versus global, rural y urbano, tradición y modernidad. Es decir, los temas claves de los estudios culturales de algún modo tienen una tradición muy especial y muy específica en nuestra historia del pensamiento latinoamericano. Como Martín Barbero, una de las figuras señeras proveniente más bien del campo de la comunicación, pero señeras, constitutivas del campo de los estudios culturales latinoamericanos, alguna vez señaló de manera soberbia, la verdad es que en América Latina ya se hacían estudios culturales mucho antes de que surgiera el campo como tal, y todavía mucho antes de que la Academia Metropolitana Hegemónica tratara de encasillar esa producción en los cánones y parámetros propios de los centros de producción académica hegemónicos. La pregunta obligada es, entonces, ¿hasta qué punto una adjetivación, como menciona Restrepo en el texto que leemos, es realmente pertinente para definir a los estudios culturales que se hacen desde y sobre América Latina como estudios culturales latinoamericanos? La discusión ha sido larga y evidentemente no tiene un consenso, y eso es lo que ustedes van a encontrar en los textos de esta sesión. De algún modo, los caminos en los que estalla este debate y esta discusión. No es mi propósito tampoco en esta breve introducción hacerles una retrospectiva de los estudios culturales de origen británico, que en realidad necesitaríamos un poco para poder evaluar si efectivamente esa recepción es tan aguda en América Latina, pero y tampoco de los realizados en la Academia Estadounidense, pero para quienes nunca se hayan adentrado en esta cuestión, ¿sí? O para quienes el debate sobre los estudios culturales británicos y demás, o qué son, o la obra de Hall, o la obra de Williams, bueno, para quienes nunca hayan tenido alguna relación con estas cuestiones, les dejo un breve ensayo de mi autoría con algunos puntos e ideas que los puede poner en pistas, o sobre la pista de una caracterización muy somera, muy rápida, de lo que son los elementos característicos de los estudios culturales británicos de la Escuela de Birmingham. Es casi una reseña crítica de un texto donde Stuart Hall hace ese trabajo, ¿sí? Pero mezclado con algunos otros elementos que me parece que les brinda un panorama analítico de los estudios culturales británicos. El objetivo, retomando nuestro interés, es un poco más modesto que no reconstruir todo ese debate y toda esa comparativa, sino que, siguiendo contribuciones de investigadoras como Daniela Parra, Regina Crespo, Alcira Ríos, entre otras y otros, voy a intentar recapitular algunas discusiones y debates sobre estos temas, en especial siguiendo el derrotero de una serie de libros y compilaciones que se editaron alrededor del año 2000, 2005, entre 2000 y 2005, o entre finales de la década de los 90 y 2005,
que nos permiten un poco ordenar y poner en orden todas estas tensiones en el debate sobre qué significa, básicamente, investigar en cultura en el marco de nuestros países. A partir de esa somera cartografía, vamos a poder vislumbrar ciertas tendencias y caminos propios de la época que después abrieron a la investigación en cultura que hacemos hasta nuestros días. Vamos a poder reconocer o no la existencia de un diálogo entre distintas vertientes y autores y tratar de identificar las condiciones de producción y circulación académica que permitieron el desarrollo del campo de los estudios de la cultura o bien lo limitaron, lo constriñeron. Me gustaría empezar en principio con una antología que de alguna modo fue la que inauguró la discusión más sistemática sobre el lugar del pensamiento latinoamericano y sobre todo de los estudios latinoamericanos en cultura frente al fenómeno de lo que entonces denominábamos más fuertemente como globalización. Esta antología fue coordinada por dos autores hacia finales del siglo XX, Santiago Castro Gómez y Eduardo Mendieta, y se llamaba Teorías sin disciplina, Latinoamericanismo, Postcolonialidad y Globalización en debate. Usamos a lo largo de estas 3 clases algún texto que proviene de esa antología. Se trató de un trabajo transdisciplinario que tuvo su origen de alguna manera en el debate sobre la relación entre globalización, postcolonialidad y latinoamericanidad, que fue una clave de la discusión cultural de los años 90. El libro también retoma lo que es un clásico de la sociología y el pensamiento latinoamericano, que es el cuestionamiento sobre el modo desigual y asimétrico de la producción y la circulación de las ideas a nivel global. Y eso se enlaza con una crítica a los espacios institucionales, que de algún modo son los que administran los recursos materiales que permiten legitimarse como centros de producción académica e intelectual para hablar sobre América Latina. ¿Quién habla con derecho sobre América Latina? Ese es un debate que nos damos muchas veces al hablar sobre América Latina, ¿sí? Y lo curioso, como vamos a ver, y ustedes van a poder comprobar, muchas veces los lugares legitimados para hablar sobre América Latina no son espacios latinoamericanos. En efecto, en los Estados Unidos, por ejemplo, ese campo que se denominaba Cultural Studies producía una gran cantidad de investigaciones en los 90 sobre la región mediante categorías de análisis que eran propias del primer mundo. En su versión más latinoamericana, los estudios culturales se comienzan a consolidar en los años 90 como un campo novedoso en el estudio de la cultura, pero a su vez cuestionado por la adopción medio acrítica o descontextualizada de esas categorías de análisis. En ese contexto, no deja de llamar la atención el hecho de que, por ejemplo, de los 11 ensayos que componen la antología de la que estamos comentando, que es la primera, la que inaugura este debate sobre el carácter de los estudios culturales en América Latina, 8 de esos 11 ensayos provienen de autores latinoamericanos que en realidad están adscritos, es decir, trabajan en universidades estadounidenses. Este dato casi geopolítico o referencial, ¿sí?, no deja de llamarnos la atención. Los coordinadores de la antología comentan o dicen en esa introducción al volumen que las respuestas a las inquietudes que movían ese debate se habían formulado inicialmente desde 2 fuentes de discusión. Una, que releía América Latina utilizando las teorías y conceptos de las instituciones centrales, y otra que las rechazaba en el intento de formular teorías y conceptos propios, que al menos en la intención pretendían estar más acorde con los procesos históricos y políticos que son propios, específicos de la región. No obstante, aún con el consenso de un campo de estudios legitimado y con precursores muy claramente identificables como Néstor García Canclini o Jesús Martín Barbero, estos, es decir, quienes participaban del campo de estudios cultural de la cultura en Latinoamérica, y estos precursores mismos no protagonizan la discusión de la antología. La discusión sobre conceptos, sobre ideas, sobre formas de abordaje, sigue estando centrada en categorías conformadas desde las instituciones centrales y hegemónicas. De igual forma, si bien el texto introductorio enfatiza en que las implicaciones del proceso de globalización con elementos de análisis propios de los estudios culturales latinoamericanos, como el papel de las industrias culturales,
los cruces entre cultura popular y cultura de masas, los procesos de homogenización y de desterritorialización cultural, esos conceptos y discusiones que, insisto, son propios de obras como la de Néstor García Canclini, son poco significativos en el corpus de la antología. El énfasis de este primer libro que empieza a pensar estas cuestiones y que nos sirve para mapear las discusiones, el énfasis está principalmente puesto en el problema de la poscolonialidad y de sus consecuencias sobre lo latinoamericano. Es decir, hay una influencia notoria de la perspectiva decolonial en el uso de conceptos como transmodernidad, posoccidentalismo, subalternidad, que son usados como categorías alternativas al eurocentrismo y colonialismo existente en las ciencias sociales. Pero efectivamente, ese giro decolonial viene del norte, no viene de las preocupaciones específicas y propias de la academia latinoamericana. Pasado este momento inaugural, en esta suerte de lo que vamos a ver hoy como el mapa de las antologías, ¿sí? Mapa de agrupamientos de autores y analistas de la cultura que se agrupan para debatir el propio cariz de su campo. De algún modo lo que estamos tratando de reconstruir es una manera, ¿sí? En las que fíjense, podemos verlo además de aprender sobre cultura en Latinoamérica, podemos aprender sobre cómo se constituyen los límites enunciativos de un campo del saber, ¿sí? En este caso, el campo del saber de la cultura, de los estudios sobre cultura latinoamericanos, de los estudios latinoamericanos sobre la cultura, o de los estudios latinoamericanos sobre cultura y poder. Un medio privilegiado es instalarse bajo el amparo de un entramado institucional y desde allí producir obras antológicas, es decir, obras corales donde distintos autores que forman parte de esa corriente de pensamiento sobre lo que significa investigar cultura en América Latina, dicen qué es lo que están haciendo y de alguna manera hasta dónde se amplía, cuáles son las fronteras del campo. Lo que estamos intentando entonces es tratando de reconstruir ese debate y esos límites del campo y esa pelea, digamos, esa tensión, esa disputa por la instauración de los límites del campo, lo estamos intentando reconstruir a partir de las antologías. Esto es algo donde la mexicana Regina Castro hace con mucha maestría y donde me estoy basando en parte para esta intervención. Decíamos entonces, un segundo momento de antologías que marcan el debate del análisis cultural latinoamericano son lo que vamos a llamar a grandes rasgos las antologías de la Claxo, ¿sí? Es decir, una serie de trabajos construidos a partir de esa institución señera del desarrollo de las ciencias sociales latinoamericanas, que es el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, la Claxo, y de sus grupos de trabajo. Entonces, en continuidad con el debate de la antología que comentábamos recién, aunque manteniendo, digamos, si se quiere, una perspectiva más ajustada a las ciencias sociales tradicionales, el venezolano Edgardo Lander coordina alrededor del año 2000 una antología que fue famosísima en su momento y que lo sigue siendo, que se titulaba La colonialidad del saber, eurocentrismo y ciencias sociales, perspectivas latinoamericanas. Esto fue editado por la Claxo y fue el resultado de este libro de 2 años de trabajos posteriores a la realización de un simposio que se tituló Alternativas al eurocentrismo y colonialismo en el pensamiento social latinoamericano contemporáneo, simposio que se llevó a cabo en 1998 durante el Congreso Mundial de Sociología que se celebró en Montreal y que fue en realidad llamado y organizado por una figura clave de la sociología de finales del siglo XX, que es Immanuel Wallerstein. En el libro participan 9 autores latinoamericanos, muchos de ellos claves, entre los cuales se encuentran 2 figuras muy relevantes como Enrique Dussel y Aníbal Quijano, y también vuelven a aparecer autores como alguien que leemos en esta clase, Walter Viñolo, con un artículo sobre colonialidad y modernidad, y el propio Santiago Castro Gómez, el coordinador de la antología que comentamos antes, con una reflexión sobre violencia epistémica.
En la presentación del volumen, Lander explica que la implantación del neoliberalismo como pensamiento único dificultaba vislumbrar y formular alternativas epistemológicas y de intervención intelectual. El libro, así, apuesta a rastrear una genealogía o la genealogía del pensamiento liberal, identificando el uso de categorías eurocéntricas, coloniales y modernas dentro de las ciencias latinoamericanas, sociales latinoamericanas. Pretende de algún modo construir y afianzar un diálogo epistemológico en el sur del mundo que visibilice y a la vez se nutra de las múltiples luchas sociales e identidades que conforman América Latina. De algún modo esto es algo que crecientemente, sobre todo desde la perspectiva, con el auge de la perspectiva decolonial, va a comenzar a aparecer, que es la idea de que no solo en la construcción teórica que se realiza desde las academias o desde los centros de investigación hay fuentes para la construcción de un abordaje latinoamericano de la cultura, sino que por sobre todo en el conocimiento emergente de la práctica específica de las luchas sociales, de los movimientos sociales y demás, emergen conceptos e ideas y fuentes o aparatos críticos que nos permiten identificar la cultura. Hacemos un paréntesis y decimos que esto ha sido enunciado casi permanentemente, pero son muy pocas, muy pocas, vamos a ponerlo así, para no ser muy pocas, los trabajos que logran hacerlo, los trabajos que logran específicamente retomar conceptos emergentes o nociones o conocimiento emergente de las luchas sociales para ponerlo en esa práctica. Es difícil además porque las normas y los rangos de legitimación del discurso dentro de el mundo académico requiere cosas que dejan afuera precisamente ese tipo de elementos, o ese tipo de fuentes de conocimiento, salvo que las traigamos como empíricos, es decir, como cuestiones que analizamos, es decir, como problemas de investigación, no como fuentes de conocimiento. Ahí hay todo un debate, es interesante, lo podríamos seguir en algún otro momento y quizás a alguno de ustedes le interese para desarrollar en el trabajo final. Lo dejo abierto, pero digo entonces, y vuelvo, el trabajo coordinado por Lander, ¿sí?, es de alguna manera sintomático de una preocupación que cruza todas las antologías y todos los trabajos, digamos, de todo, porque cada una de estas antologías responde a un encuentro, ¿sí?, a un grupo de trabajo, a unas jornadas de discusión y demás. Entonces, el trabajo de Lander, ¿sí?, de algún modo da cuenta de una preocupación que cruza todas las antologías de este tipo, que es la intención de poder contar con un trazado de largo aliento, que encontrara la génesis de nuestra dependencia epistemológica para formular un pensamiento propio latinoamericano que se emancipe de esa dependencia y se libere de la razón occidental y sus métodos de acercamiento a la realidad. De forma análoga y coherente, pero a la vez con sus divergencias a esta iniciativa de Lander, y también en el ámbito y en el entramado institucional de la Claxo, Daniel Mato, un sociólogo argentino, pero que desarrolló la mayor parte de su trabajo en la Universidad Central de Venezuela, encabezó un ambicioso trabajo que en realidad puso sobre la mesa la relación entre cultura y política, y centró su crítica en el uso de la noción de estudios culturales latinoamericanos como campo de conocimiento. De alguna manera, Mato, por estas épocas, lo que puso de relieve, ¿sí?, era la serie de inconsistencias, ¿sí?, que suponía llamar al enfoque y al campo de trabajo propio de los analistas de la cultura y de los investigadores de la cultura y las investigadoras de la cultura en América Latina, llamarlo estudios culturales latinoamericanos. De hecho, hay entre las lecturas, no entre las claves, pero entre las lecturas de esta clase, un artículo donde él trabaja específicamente eso de manera resumida, es un artículo resumen de algo que él desarrolló en muchas obras y en varios trabajos. Elegí ese porque de algún modo es un resumen de su propia propuesta. Desde el año 2001, Mato encabezó encabezó las actividades de un grupo de trabajo de Claxo que se llamaba, en principio, Cultura y Transformaciones Sociales en Tiempos de Globalización. En este grupo de trabajo, alrededor del año 2001,
publica la antología Estudios Latinoamericanos sobre Cultura y Transformaciones Sociales en Tiempos de Globalización. Fueron 2 volúmenes que contaron con la participación de autores de países de toda Latinoamérica, incluyendo Brasil. Hago esta referencia porque en general las investigaciones brasileñas suelen quedar afuera de las latinoamericanas por una cuestión, entiendo yo, idiomática, también por una cuestión de la constitución particular de los mundos académicos y de investigación brasileños, pero a diferencia de las otras antologías que comentábamos, la primera antología de Mato, habrá más, incluye en su gran mayoría autores que trabajan en instituciones o universidades de América Latina. Daniel Mato jugó un rol fundamental, notorio, como organizador de este esfuerzo que lo que pretendía era integrar a los principales actores del campo, reformulando temas, avivando discusiones e intentando sentar las principales preocupaciones de los estudios culturales de la época. En este contexto, él enarbola una crítica hacia el uso del concepto estudios culturales latinoamericanos, ¿sí? Y lo hace convocando además a lo que nos debemos decir los padres fundadores de estos esfuerzos, que son, como decíamos, Martín Barbero y García Canclini, y los convoca a poner en discusión la pertinencia del término. Y de hecho, no solo la discusión, la de pertinencia del término, también la propia lugar de estos autores, de García Canclini y de Martín Barbero, como los protagonistas de esta suerte de etiqueta de campo académico, que es estudios culturales latinoamericanos. Mato también invitó y dio lugar a la participación a muchos autores que posteriormente se iban a volver referentes y organizadores de nuevos trabajos y líneas de investigación dentro del abordaje de la cultura en Latinoamérica, como Alejandro Grimson, Elizabeth Jellin, Martin Hoppenheim, entre otros. En su análisis, Mato va a señalar que los procesos de globalización traen consigo mecanismos de exclusión, de inequidad y asimetrías que se reproducían también en el mundo intelectual académico. Y entonces desde allí nace su preocupación por incluir prácticas intelectuales diversas y por rastrear históricamente lo que constituía a América Latina como un lugar específico, particular de enunciación. Y desde allí todas estas ideas lo llevan a proponer que en lugar de hablar de estudios culturales latinoamericanos, habláramos o denomináramos este campo de estudios como estudios latinoamericanos sobre cultura y poder. Con esto puso acento en 2 reflexiones que no son nuevas, pero que desarrolló él y que puso en práctica posteriores. Por un lado, puso el acento o hizo énfasis en el papel político del intelectual o académico latinoamericano. Y por otro, en la necesidad de incorporar los análisis y teorizaciones provenientes de los movimientos sociales, activistas, pueblos indígenas, etc. Para refrendar su crítica al uso descontextualizado y descontextualizante, como él mismo dice, de la noción de los estudios culturales latinoamericanos, Mato incluso impulsó el cambio de nombre del grupo de trabajo de Claxo, que se pasaría a llamar a partir del año 2001-2002 Cultura y Poder. Después de la tercera reunión en Caracas en 2001, reunión que derivó también otra amplia antología de 32 ensayos titulada Estudios y otras prácticas intelectuales latinoamericanas sobre cultura y poder, y así esta última, por ejemplo, es una de las pocas antologías donde empiezan a aparecer trabajos o colaboraciones de militantes, activistas, ¿sí? Y de algún modo se puede acceder gratuitamente a esta antología, así que la pueden buscar. Es un trabajo que integra un mosaico muy rico de temas, de diferencias, de diversidades respecto de la cultura. Es muy difícil de entender esta antología y de constituirla, pero de algún modo tiene la ventaja de mostrarnos cómo estalla, a partir de esta idea de los estudios latinoamericanos en cultura y poder, cómo estalla
los límites y las fronteras del campo epistemológico, del campo de conocimiento de la cultura latinoamericana, cómo Mato de algún modo contribuye a hacerlos tallar, eso que con tanto esfuerzo Lander y los demás habían intentado concentrar. Por eso mismo, en esta antología, ya del año 2002, esta de estudios de otras prácticas intelectuales latinoamericanas en cultura y poder, ya se empiezan a encontrar análisis sobre memoria y lucha política, diversidad étnica, feminismo, formulación de políticas culturales, culturas afroamericanas, identidades reformuladas por el trastocamiento de las fronteras, migraciones. Bien, como ven, el campo de estudios empieza, como dijimos, a estallarse. Y esta es, digamos, de algún modo, la apertura de vasos comunicantes entre el campo y sus alrededores. En definitiva, para Mato, los estudios culturales latinoamericanos, o la idea de pensar unos estudios al abordaje de la cultura en este sentido, lo que ocultan es la reproducción de relaciones de poder en el nivel mundial al establecerse como un espacio donde, según sus palabras, o según las palabras de Bato, las voces que tienen mayor poder para establecer qué es y qué no es este campo, el sistema de inclusiones y exclusiones de temas, enfoques, autores, son los que se expresan mediante publicaciones en inglés. Entonces, y por eso vale la pena insistir en eso, buscó reunir textos en castellano y portugués con la participación mayoritaria de autores de universidades latinoamericanas. Hasta aquí un poco la revisión. Hay más antologías, hay antologías que tienen que ver con lo que se llama el enclave Pittsburgh, que son una serie de antologías sobre estudios latinoamericanos de arte y literatura, que se hacen a partir de una serie de jornadas que hicieron en la Universidad de Pittsburgh. Hay otros elementos, hay también una serie de discusiones y demás que se dan en el sistema Flaxo, ¿sí? En especial en la Flaxo México. Bueno, hay muchas más, nos vamos a quedar con estas, nada más, que me parece que demarcan lo que son las líneas centrales entre contener el campo y estallarlo. Y esto ocurre, como decíamos, entre 1998 y 2004-2005. ¿Qué ocurre después del 2004? ¿Sí? De alguna manera, el campo se estabiliza, ¿sí? Con estas discusiones, y toda esta notoriedad que venía gozando los estudios culturales latinoamericanos y la discusión sobre sus características, la validez, el lugar de producción teórica de América Latina, etcétera, empiezan a disminuir. No quiere decir que empiece a disminuir el trabajo en la investigación de la cultura, sino este debate sobre si existe, o de alguna manera sobre el espacio y el campo que contiene a los investigadores que hacen esto. Por una parte, lo que pasa es que hay una suerte de relevos, ¿sí? De cambios en el staff. Sucedieron importantes relevos en algunos de los nombres de quienes organizaban la discusión. Y por otra parte empiezan a ocurrir transformaciones discursivas y otros usos diferenciales. La palabra globalización, por ejemplo, empieza a tener menos efecto enunciativo. Se empiezan a pensar otras cosas. Bueno, vamos a tratar de ver un poco qué pasó entonces a partir del 2004 hasta nuestros días, también siguiendo la pista de algunas antologías y algunos modos de, entendiendo que siempre una antología, estos libros corales, estos libros colectivos, donde participan muchas figuras importantes, lo que nos están mostrando es el esfuerzo por determinar la amplitud de un campo. Una breve revisión de lo que se produjo, digamos, desde 2004-2005 hacia acá, en los últimos 15 años, por así decirlo, muestra la relevancia, particularmente, que adquirió el discurso decolonial y la primacía de otros itinerarios intelectuales relativos a los nuevos movimientos sociales, los enfoques de género, las migraciones, un punto muy importante en América Latina con muchísimo desarrollo, los estudios sobre juventud, el regreso de una noción y de una idea que había sido muy fuerte en los 80 y que vuelve a instalarse con fuerte, que es la de la idea de los imaginarios, el cruce cada vez más potente entre sociología y antropología social, entre muchos otros, pero
que van cambiando el enfoque. Lo que nos da esto muestra es de las transformaciones en los espacios y en los modos de producción de conocimiento desde y sobre América Latina, a su vez indicativos de un trabajo interinstitucional latinoamericano que intenta dialogar con la producción académica global y que en ese intento parece agotar algunos temas y hegemonizar otros. Después de Teoría sin disciplina, aquella primera antología que marca el comienzo de las discusiones sobre qué es este campo, Santiago Castro Gómez se confirmaría de algún modo como un referente del grupo Modernidad-Colonialidad, trabajando en la Universidad Javeriana de Colombia y convirtiéndola a esta en un fructífero centro de producción teórica sobre estudios postcoloniales. En 2007 publica un libro junto a otros autores titulado El giro decolonial, reflexiones para una diversidad epistémica más allá del capitalismo global, que también se configura como un hito latinoamericano en el tema, y unos años después intenta hacer lo mismo en lo que se llamará los estudios transatlánticos postcoloniales, narrativas comando sistema mundo, de alguna manera haciendo un puente o un link entre las ideas de Wallerstein sobre el sistema mundo y el pensamiento postcolonial. En la Claxo, la producción teórica posterior también sufrió algunos cambios interesantes. Por ejemplo, la primera es que Lander no volvió a ser editor, si bien ha trabajado en Claxo, no volvió a tener la centralidad de alguna manera coordinar el esfuerzo de los grupos de investigación en cultura que se referencian en Claxo, y el grupo de trabajo Cultura y Poder, que hasta el 2002-2003 había sido coordinado por Daniel Mato, luego fue coordinado por otro argentino, Alejandro Grimson, ¿sí? Y siguió de algún modo construyendo libros ya no tan centrados en la idea de pensar el campo de estudios, sino en pensar o en entender algunos fenómenos latinoamericanos a través del examen de la cultura. De hecho, en 2003, una de las primeras obras, después de eso, unas primeras obras colectivas, después de las coordinadas por Mato, es el libro La cultura en las crisis latinoamericanas, una publicación que aborda o que intenta abordar las transformaciones en los imaginarios nacionales y comunitarios, así como las identidades étnicas y políticas, ante la crisis de los estados latinoamericanos, sobre todo la crisis de finales de los 90, principios del 2000, que se dan en muchos. Grimson también va a volver a coordinar una nueva reunión del grupo en 2004, y con la ayuda de Mato se reeditarán los 21 primeros ensayos incluidos en las antologías pasadas, en un libro llamado Cultura, Política y Sociedad, Perspectivas Latinoamericanas, que de algún modo lo que intenta es cerrar el debate sobre lo que ese grupo piensa que es el abordaje de la cultura en Latinoamérica. Otro esfuerzo de este tipo más cercano en el tiempo es el de Nelly Richard, otra autora que vamos a leer en esta unidad. En 2010, la chilena Nelly Richard, una figura central que vamos a encontrar en todas las antologías coordinadas por Mato, lanza el libro En torno a los estudios culturales, localidades, trayectorias y disputas, también en el marco de la Claxo y de la Organización de Estados Iberoamericanos. Es una reunión que se realizó en Buenos Aires en 2009, donde toda una serie de investigadores de la cultura de América Latina de alguna manera trabajan un mismo cuestionario, una misma serie de preguntas sobre su quehacer y los alcances de la investigación en cultura, y Richard de alguna manera le da con eso, el volumen nos ofrece como lectores, también lo pueden descargar gratuitamente del sitio de Claxo, una reflexión sobre el carácter de los estudios culturales latinoamericanos, con las que figuras que la editora, que Richard, considera primordiales. No sorprende, obviamente, que esté Martín Barbero y García Canclini, pero también aparecen autores nuevos, nobles, como Alejandro Grimson, Catherine Walsh y Eduardo Restrepo,
y en la propia Richard, ¿no? Ella dice ahí en la introducción que escribe para esta compilación que a los autores les había parecido valioso articular un conjunto de reflexiones elaboradas principalmente desde América Latina por quienes se dedican a la práctica académica de los estudios culturales en distintas latitudes geográficas y contextos universitarios, Argentina, Colombia, Chile, Ecuador, México, Perú, Puerto Rico, para intentar contribuir así a corregir ciertas asimetrías en la producción editorial del mercado académico internacional que suele privilegiar los nombres y los textos en inglés. Ven que 20 años después algunos problemas seguían siendo los mismos. El tema del dominio del conocimiento producido por los centros hegemónicos y su paradigmática difusión en inglés se mantiene y se mantendrá, opinó modestamente, como un eje aglutinador de esfuerzos para iniciativas como de la Red de Estudios y Políticas Culturales, que seguiría reuniéndose hasta 2014, lo mismo que el grupo de trabajo en Cultura y Poder, que intermitentemente reaparece en la estructura de grupos de Claxo, aunque siempre teniendo que la expansión del trabajo y de la investigación en estos temas ha hecho que se consolidaran otros grupos de trabajo con temas que antes estaban adentro de Cultura y Poder y que ahora tienen vida propia, temas de género, de migración, de movimientos sociales, juventud, cambio climático, etc. Ello, de alguna manera, da cuenta de los desplazamientos teórico-conceptuales que parecen hacer disminuir el tema o el interés en el tema de los estudios culturales para hacer, digamos, crecer la investigación en cultura atravesando otros múltiples campos. De alguna manera, las idas y vueltas en la discusión sobre la relevancia y pertinencia teórica de los estudios culturales latinoamericanos caracterizaron el debate entre distintos grupos de intelectuales latinoamericanos que cuestionaron su lugar en los circuitos académicos internacionales y su producción teórica en relación a un contexto sociopolítico determinado que los interpelaba, el contexto latinoamericano. Este recorrido que realizamos acá sobre las antologías y demás, nos muestra que no es posible negar la importancia del lugar de enunciación para la proyección y mantenimiento de determinadas visiones teórico-epistemológicas. Esto es muy significativo para cuando consideramos que es Latinoamérica, que es América Latina el lugar desde y sobre el que se enuncia. La diferencia entre hablar desde y hablar sobre representa la adopción de una postura no solo académica, sino también política e ideológica. Decidir entre ambas opciones ha hecho que la discusión sobre los estudios culturales latinoamericanos se organice en grupos con grados de influencia variables definidos por condiciones materiales, sobre todo de financiamiento, y geográficas específicas. Las antologías, de algún modo, se configuraron como un espacio clave para entender discusiones teóricas, interrogantes y debates, que no siempre son armónicos, que surgieron para responder a un desafío epistemológico en un momento histórico específico. La forma en que estas antologías que revisamos acá organizaron y orientaron los debates, las elecciones sobre quiénes fueron y se han mantenido como voces autorizadas para ciertos temas, la manera en que se han propuesto y que siguen proponiéndose los ejes temáticos, entre otros aspectos, dan cuenta de los distintos modos de construcción de conocimiento por parte de las intelectuales y los intelectuales latinoamericanos que están en constante tensión con los centros hegemónicos de producción de conocimiento, pero también entre ellos mismos. En el caso de los estudios culturales latinoamericanos, estos distintos modos también reflejan relaciones de poder, jerarquías y modas teóricas que pueden dialogar o bien, como hemos visto, oponerse de manera evidente. Hasta aquí la intervención de hoy. En las dos próximas clases vamos a revisar obras particulares de autores, en algunos casos de algunos que han sido nombrados mucho en la intervención de hoy, como Néstor García Canclini o Neri Richards, y otros que no necesariamente han sido incluidos siempre en estos debates o que han mirado estos debates desde afuera, pero cuya obra ha tenido relevancia y sobre todo persistencia en el análisis de la cultura latinoamericana. Bueno, espero que disfruten las lecturas que les dejo y que de algún modo esta intervención les haya servido para ubicar las lecturas de nuestra sesión de hoy.